¿Cómo defines tú el éxito? Porque a veces cuando enfrentas esas dudas, ¿por qué rendirse parece tan tentador? ¿Alguna vez has sentido que por lanzarte a un proyecto has dejado de lado a tu gente? ¿Has tenido que elegir entre dedicar el tiempo a los tuyos o dedicar el tiempo a tu proyecto? Ningún proyecto es una carrera de velocidad, es más bien una carrera de resistencia. Javi Martín, bienvenido de nuevo. Muchísimas gracias, me hace muchísima ilusión, ya me hizo la primera, pero esta segunda repetir y en este periodo tan breve de tiempo, pues mucho mejor. Ahora explicaremos mucho más el por qué, ¿no? Que va muy ligado al concepto del podcast que quería hacer hoy, que tú me has ayudado a pensarlo y desarrollarlo. Pero, también para mí era un motivo un poco como un homenaje o una celebración de la semana que pasé aquí en Dubái cuando vine la última vez, que al final pues fue una semana espectacular y ahí pues manifesté un poco la idea de que surgiera aquí una oportunidad que finalmente se acabó dando. Y ya te dije que esto lo teníamos que volver a repetir, así que yo cumplo mi palabra. Y lo que pasa es que habíamos quedado que la próxima vez lo íbamos a repetir en California, ¿no? Sí. Bueno, eso se nos queda en los to-dos, pero también hay que hacerlo en España, en concreto en Murcia me haría mucha ilusión. Sí, buscaremos algún sitio chulo en Murcia también. Así que, bueno, pues nada, bienvenido de nuevo. Ya la gente te puede conocer, si no, pues les invito a que vayan a ver el anterior donde hablamos un poquito más de Dingos, de lo que haces tú en tu vida y bueno, un montón de reflexiones más que sacamos a cabo que me encantaron. Pero hoy, pues vamos a hacer algo especial en el sentido de que es una temática nueva, quería darle una vuelta al podcast de alguna forma y vamos a probar con esta. Sí, de hecho, hoy el protagonista vas a ser tú, Marcos. Te vamos a poner un espejo delante y vas a convertirte un poco en ese invitado de honor de tu propio podcast, porque esto surgió fuera de cámaras en una cena aquí en Dubái el otro día, en el que me planteabas pues un poquito la inquietud, ¿no? De una vez pasado el boom de la ilusión de iniciar un proyecto, suele venir ese momento en el que surgen algunas dificultades, algunas dudas para seguir adelante. Y bueno, me comentabas que estabas precisamente en ese impasse de, vale, esto ya está lanzado, ¿ahora qué? Y creo que es súper interesante que nos cuentes cuentes a tu audiencia cómo estás viviendo tú ese proceso del lanzamiento del podcast. Sí, total. De hecho, esa conversación la tenía contigo porque eres de esas personas que ya siempre he dicho que a mí me encanta desahogarme y reflexionar porque siempre me da buenos puntos de vista y esto no entraba en mis planes. O sea, me parecía como muy egocéntrico de alguna forma, ¿no? Que sea yo mi propio invitado de mi propio podcast, pero con la vuelta que tú le diste, pues sí me parece apasionante porque además contigo he hablado un montón de esto sobre tú pues ya sé, hace un montón de años que emprendiste y has vivido esto en diferentes ocasiones y para mí es mi primera vez. Hablábamos de eso, ¿no? De la ilusión y el ruido que se forma al principio cuando creas un proyecto o incluso cuando te vienes a Dubái, ¿no? Que suena todo como increíble, hay un montón de gente aplaudiéndote y escribiéndote de qué guay y tal, pero van pasando los días y cuando ya es una costumbre, eso ya es el día a día como tal, pues no es que no haya tanto ruido, sino que es silencio, o sea, es silencio y tú trabajando y tú aquí en tu día a día normal y corriente como lo hacía en Leganés o en cualquier otra parte del mundo y ya no todo mola tanto y claro, cuando vienen los días malos lo que tú te pensabas en un principio, que siempre iba a haber ese ruido que al final te impulsaba para arriba, pues ya no lo hay. Y eres tú solo con tu proyecto y con esa andadura que tú has decidido. Sí, y por eso yo creo que es una reflexión que a cualquiera que haya comenzado un proyecto pues se puede sentir identificado, y a los que estén pensando en iniciar
un proyecto, pues también les puede servir como de aviso de las distintas fases por las que va a enfrentar, ¿no? Y cómo superarlas. Entonces, hoy vamos a hablar de varios temas. Primero de esa definición de éxito. Vamos a hablar también de la motivación y de la frustración. Y luego eso nos irá llevando, seguro, conociéndonos, a otros temas también de profundidad. Pero antes de empezar, a mí me gustaría hacerte esa pregunta que a veces es un poquito incómoda cuando estás tú al otro lado del micrófono, que es, cuéntanos quién es Marcos Truchado. Vale, esto es como para empezar desde el principio, ¿no? Vamos a poner el contexto. Te la estoy devolviendo. Vale. Vale, diría que voy a hablar del presente, ¿no? Tu pregunta es quién es Marcos Truchado, quién es, ¿no? ¿Quién ha sido o quién será quién es? Ahora mismo es un chico muy inquieto, creo que está pasando por el momento de mayor desarrollo personal que ha tenido en su vida, con una gran curiosidad y sobre todo creo que, bueno, creo no, sé que lo que me está impulsando en mi día a día últimamente pues es esa responsabilidad que me he creado a mí mismo, o no es responsabilidad, es ilusión de ser un referente para los míos sobre todo. Y si puedo serlo para más gente, pues ya sería un regalo extra. Y claro, para ser el referente de algo para alguien, pues tienes que hacer cosas. Te tienen que pasar cosas. Para lo bueno y para lo malo, para luego contarlo o para vivir esa experiencia y luego poder ayudar a otro a que la resuelva, las dudas que tenga o los problemas que tenga o orientar a alguien, ¿no? Totalmente. Creo que es algo que he descubierto con el paso del tiempo que me encanta. Me encanta el poder ayudar a los míos cuando tienen un problema, tener esas herramientas para servirles de ayuda y es algo que me llena, ¿no? Esto que yo lo hablo muchas veces en el podcast con otros invitados del Ikigai, ¿no? Es un poco filosófico y demás, pero bueno, es verdad que desde que lo he descubierto disipa muchas dudas que no sabía cómo expresarlo con palabras de lo que yo sentía dentro, que es al final encontrar algo en lo que tú seas bueno, tenga una remuneración económica para ti, puedas ayudar a los demás y sea una pasión. Y creo que eso para mí lo reúne todo mucho el podcast o el simplemente de eso, de servir de inspiración para los demás. Así que ahora mismo Marcos es esa persona. Buenísimo. Evidentemente no puedes definir todas las facetas de tu vida, pero a mí me gustaría añadir a esto, a tu propia definición, que eres un gran amigo de tus amigos y precisamente por eso creo que encuentras tanta satisfacción en aportar valor a los demás. Gracias. Así que vamos a ver qué valor podemos aportar hoy. Por supuesto. Y ya que estamos hablando de valor, quiero hacerte la primera pregunta, Vale. que es ¿cómo defines tú el éxito? Me hace mucha gracia siempre esta pregunta. Primero porque es muy de reel de Instagram, ¿no? Y segundo creo que se ha prostituido mucho la palabra éxito. Creo que pues se ha prostituido mucho porque el concepto de éxito se lleva mucho a lo materialista del Rolex, el dinero, el Ferrari, el Lambo y la penthouse en Miami. Y luego también por otro lado la parte hierbas, ¿no? El éxito es ser feliz y demás. Yo mi definición del éxito va muy ligado a la presentación que te he dado antes. Al final me he dado cuenta que el ayudar a los míos me hace ser mejor persona a mí mismo y me construye hacia un camino todo ello que me hace ganar más dinero o estar yo más feliz y encontrar un propósito de mi vida. Y creo que eso es el éxito. Al final es el cúmulo de todas esas cosas, ninguno de los dos extremos, ni solo la parte filosófica ni la parte materialista. Creo que en el equilibrio está el éxito, eso es una frase que llevo también en los últimos meses muy grabada a fuego. Y al final pues es que la vida yo creo que va de eso, somos seres sociales, la relación social creo que es una de las cosas que más me apasiona
portarme bien con la gente, tener gestos agradables y bueno, pues luego tener tu parte profesional con una motivación extra y sin perder la cabeza de querer ganar todo el dinero del mundo, simplemente llegar al estado óptimo en el que te permita pues tener esa libertad financiera y no tener problemas. Y creo que ambas están muy ligadas, o sea, no puedes hacer una sin la otra, o si lo puedes hacer, creo que la falta de la otra te va a dar problemas. Entonces creo que mantenerte en el equilibrio, pues para mí ese es el éxito. O sea que, en resumidas cuentas, definirías el éxito como la búsqueda o el encontrar ese equilibrio personal entre En tus todas las facetas que tiene un ser humano. Perfecto. Yo comparto bastante esa visión porque desde mi punto de vista el éxito tiene más que ver con la coherencia, que es lo que tú estás definiendo un poquito como equilibrio, que con la consecución de metas en sí. Luego hay como tres claves, ¿no? En mi opinión, para conseguir el éxito. Por un lado está el compromiso que tú adquieres contigo mismo, que es lo que te permite, una vez que enfrentas las dificultades de cualquier proyecto que emprendas, pues mantenerte fiel a ti mismo y tener esa firme determinación para seguir adelante a pesar de las dificultades. Luego estaría también la parte de humildad, el no creerte demasiado cuando las cosas te van muy bien y no venirte abajo cuando las cosas te van muy mal, y saber que lo tienes todo por aprender y que tienes que estar en ese modo esponja que te permite ir absorbiendo los aprendizajes del propio proceso. Y luego estaría la parte de que yo creo que engloba las dos claves anteriores, que es la presencia, ¿no? El estar constantemente reevaluando los dos puntos anteriores, que es, oye, ¿estoy siendo fiel al propósito que yo me había marcado o me estoy desviando? Y por otro lado, sigo aprendiendo de esto me sigue enriqueciendo, porque eso es lo que luego te da la gasolina para seguir avanzando, ¿vale? Entonces, en mi definición de éxito, a mí me gustaría el día de mañana poder mirar hacia atrás y saber que he conseguido las metas que me he propuesto, pero no a costa de mi propia paz, de mi propia salud o de haberme perdido momentos con mis personas favoritas. Sí, 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 yo ahí estoy totalmente de acuerdo. O sea, creo que de hecho me pasa ahora. Me pasa ahora a corto plazo, que en los últimos meses ha sido cuando me he adentrado en los dos proyectos más grandes de mi vida, yo creo, que uno ha sido el podcast y, bueno, el otro ha sido venirse aquí a Dubái. Es verdad que ya estuve en Australia, esto lo hablamos en el anterior episodio, pero bueno, ahora es totalmente diferente porque me fui con una relación a Australia, aquí me he venido completamente solo. Allí me fui al patio del colegio a estudiar inglés, que mis padres me cogieron una academia de inglés y demás. Aquí vengo a trabajar, vengo con un proyecto profesional, digamos, y ambas pues me están aportando la parte de experiencia que hablaba antes, que ahora, después de llevar aquí ya 3 meses y medio, pues empieza a apagarse la parte de motivación y luces y fuegos artificiales, empieza, no la parte fea ni cruel ni nada de esto, pero la parte normal, la del día a día, en la que tienes que afrontar ya de, ahora viene la constancia, ahora viene el compromiso con el propósito, como tú decías, o con el objetivo que tú te has marcado, ¿no? Que sea, pues, o hacer dinero, o hacer crecer el podcast, o conocer gente nueva, extraordinaria, pero eso viene con el tiempo, eso no viene en los primeros 3 meses cuando están los fuegos artificiales. Sí. Precisamente yo creo que ahora estamos pasando al terreno de la motivación. ¿Vale? Y la motivación, cuando empiezas un proyecto, es como una chispa
que enciende y que te da una energía brutal para empujar ese proyecto. Pero si hacemos un poco la metáfora con el fuego, después de esa chispa, luego lo que queda es la motivación se va transformando y pasa de ser esa chispa a ser unas brasas, ¿no? Un fuego lento en donde se pasa de la ilusión al compromiso. Y es precisamente el compromiso que tienes con el propósito del proyecto el que te permite seguir de forma constante, esforzándote para evolucionar el proyecto y seguir aprendiendo, ¿vale? Acuérdate las claves que te mencionaba al principio, ¿no? Tú empiezas tomando la firme determinación de, oye, quiero hacer esto porque esto tiene un sentido para mí y quiero invertir aquí. Y ahora ningún proyecto es una carrera de velocidad, es más bien una carrera de resistencia. Entonces, ¿cómo llevas tú el tema de la motivación ahora mismo? Claro, yo, mira, soy una persona que me gusta mucho escuchar consejos, ¿no? Y llevarlos a cabo. O sea, me enrabieta mucho, amigos que tengo, que también me pasa a mí. O sea, a mí me enrabieta porque yo era uno yo antes hacía lo mismo, que era, por ejemplo, me escucho una charla de motivación, salir de ahí explotado, ¿no? De, ¡buah! Claro. Víctor Cooper, ¿no? O sea, bandera a tope y tal. Y luego salía del teatro y al día siguiente, pues, volvía a lo mismo, ¿no? Y a mí eso me enrabieta mucho. Y desde que me di cuenta que eso me enrabietaba, lo intenté cambiar y creo que ahora lo llevo bastante a cabo. ¿A qué voy con esto? Pues yo de las cosas que más he escuchado en los últimos meses, antes de empezar con el podcast, con este proyecto, escuchaba que lo mismo que estás diciendo tú, ¿no? Que la motivación en un momento se acaba, así que ten muy claro lo que vas a hacer y que te dé mucha pasión, porque la pasión es lo que te va a ayudar a ese compromiso, a esa constancia, a que cuando la motivación ya no esté y estés aburrido en tu casa, lo que estés haciendo te mola tanto, le encuentras tanto sentido a lo que estás haciendo, que aún así te apetece hacerlo. Bueno, a lo mejor no te apetece, pero encuentras la poca motivación para acabar haciéndolo. Como por ejemplo me está pasando ahora mismo, en este preciso momento, de grabar este podcast. ¿Por qué? Porque se lo digo a la gente, o sea, yo normalmente iba con un margen de episodios de semanas, ¿no? Gracias a estar en España, pues ya se me hacía mucho más fácil encontrar gente para grabar, por ejemplo. ¿Qué pasa? Me he venido a Dubái y aquellos episodios que tenía de margen, ¿no? De reserva, pues han ido acortando hasta el punto de que voy un podcast semanal. Yo lo que grabo lo subo la siguiente semana. Sí. Y eso al final agota, porque claro, también se junta con que me he venido a Dubái para trabajar y el día que tengo libre es el que hago para editar el podcast. O sea, después de estar toda la semana trabajando en el pádel, el día que tienes libre, tener que invertirlo en ese proyecto que todavía no te está dando nada económicamente, o sea, eso no lo sostiene otra cosa que no sea algo que te apasione y que le encuentres un sentido y te motive, porque es insostenible si no. Y eso es lo que me está pasando ahora. Muchas veces me agobio, todavía no me llega a agobiar, pero sí me encuentro mucho la dificultad de decir, madre mía, ¿quién va a ser la semana que viene? Y es que encima tengo un día solo para luego editarlo. Y cuando llega ese día, pues digo, que no sé si seguir con esto o no, pero digo, ¿cómo que no? ¿Cómo voy a seguir con esto? Si esto dentro de unos meses quiero que sea mi propósito de vida. Creo que cuando lo empecé esa era mi idea y a pesar de que ha pasado el tiempo, pues sigo considerando que esto para mí es algo que he encontrado que de repente que me da pasión y eso no se me ha apagado todavía y eso es lo que me da gasolina todavía. Si hubiese sido un impulso de un proyecto de que en un momento dado, pues como una moda, me hubiese molado temporalmente, pues seguramente se hubiese caído. Pero bueno, ya llevo voy a empezar el 7º mes con esto, cosa que considero ya que entonces se ha metido dentro de mi rutina y es algo que no lo estoy haciendo por moda, sino porque realmente me estoy demostrando a mí mismo que esto me apasiona y es lo que me está dando el motor. Pero realmente ya no hay fuegos artificiales como hubo al principio. Ahora mismo es simplemente el esfuerzo por algo que sí que me gusta. Pero el compromiso. Sí, ya no está la parte bonita de
Bueno, pues eso es lo que al principio te imaginas que va a ser todos los días y ya no lo hay. Vale, y cuando te levantas ese día bajito de energía, además con la presión de saber que tienes que ponerte a ello y vienes de toda la semana trabajando, agotado, cuando sientes esa fuerza que te empuja a rendirte, ¿qué es lo que te repites a ti mismo? Pues ahí tengo muy claro el largo plazo, que es una cosa que he aprendido en los últimos meses también. Y en octubre de 2024, ya lo comenté en anteriores episodios, para mí fue fundamental para arrancar nuevos proyectos y hacerlo de verdad, de una manera constante. Y me he demostrado conmigo mismo que soy capaz de acabarme una biografía de Steve Jobs que tiene 800 páginas y yo nunca me había acabado un libro de 200 o 120 páginas, era un suplicio. Nunca había conseguido una constancia tan grande en el gimnasio como había tenido de 6 o 7 meses. Y con el podcast pues es lo mismo, mi propósito es subir un podcast a la semana. Y quiero que cuando pase un año y mire con perspectiva, incluso con todos los problemas que he tenido aquí, que diga a mí mismo, tener esa satisfacción de decir, lo he conseguido. O sea, he conseguido combatir la pereza, que creo que es el problema que todo el mundo tiene cuando en el largo plazo, en el día a día de un proyecto, pues se antepone en tu camino. Totalmente. Yo, si te sirve de ayuda, porque creo que la pereza es algo que nos viene a todos, ¿vale? En algún momento, y todos tenemos cierta tendencia a procrastinar lo que tenemos que hacer, ¿no? O lo que nos hemos marcado como to-dos. Entonces, yo lo primero es que cuando me viene la pereza, intento tratarme con cariño y permitirme esa sensación de pereza, ¿vale? Porque antes has mencionado que has sido perezoso, ¿vale? Entonces, si te etiquetas como perezoso, es como que quizá porque la pereza es algo reincidente en ti, ¿vale? La pereza está presente en todos. Entonces, cuando viene la pereza, acepta que está ahí. Lo que tienes que hacer es intentar recordarte precisamente esa satisfacción del deber cumplido que has aprendido. Y cuando sabes que la recompensa de vender a esa pereza va a ser mayor que la recompensa de dejarte ganar por la pereza, entonces ahí encuentras un impulso de motivación, en forma de motivación, para poder hacer lo que te habías propuesto hacer, ¿vale? Pero no intentes invalidar la sensación de pereza para intentar no sentirla, porque va a ser algo recurrente. Lo que pasa que yo, por ejemplo, sí que lo he experimentado y esto hace poco lo escuchaba por ahí, no sé dónde, que se llama como el mal del ganador o el mal del campeón, que son aquellas cosas que incluso psicológicamente, como nunca lo has conseguido, nunca te ves capaz de hacerlo. O sea, por eso es tan importante ganar el primer Roland Garros, para poder ganar los 7 siguientes, como hizo Rafa. Bueno, porque si lo has hecho una vez, lo puedes repetir. El ver que eres capaz de hacer algo, sí, esa primera vez es súper importante. Entonces, invito a todo el mundo a intentar hacer el primer ejercicio de aquello que quieran conseguir, pues si es batir la pereza como yo, si es mantenerse en el gimnasio 6 meses por primera vez en su vida, que lo hagan una vez en su vida. Aunque luego no lo hagan, ¿no? O sea, me refiero, aunque luego lo dejen, que no lo dejen, pero hombre, lo importante es hacerlo una vez. Sí, es el sentirte capaz de hacerlo. Exactamente. Y luego, si tiene continuidad o no, tú ya te has marcado un plazo, lo has cumplido y parece algo absurdo, parece muy banal, parece muy etéreo, pero es que no lo es que psicológicamente es que es un mazazo positivo de dar un puñetazo frente a la mesa, de verte capaz de hacer cosas. O sea, porque la próxima vez que tú pienses que no eres capaz de algo, vas a decir, ya, pero es que aquí también lo pensaba y aquí lo conseguí. Y eso ya te da una adrenalina plus. O sea, eso ya es como tener un as debajo de la manga. Vale, entonces me estás diciendo que se puede aprender a seguir
Claro. sin estar motivado. Hombre, sí, por supuesto. Claro, eso es lo que te digo que he conseguido yo hacer a través del gimnasio o la lectura, que yo antes era lo que en principio era un negado para eso, sobre todo en cuanto a la constancia que conlleva ello, y ahora cuando me pasa con el podcast, pues es a lo que me ato, decir ya, pero es que con eso también me pasaba y lo conseguí hacer, o sea que esto no tiene por qué ser nuevo. Sí, es como que la constancia no es épica, es cotidiana, ¿no? Total. Pero llega a ser épica, porque luego cuando lo miras con perspectiva dices, hostia, cuando he tenido esa constancia es muy épico. O sea, yo me pongo broches a mí mismo de decir, esta para mí, ¿sabes? Sí, a ver, la clave al final está en mantener un paso continuado que te permita avanzar en la dirección que te has propuesto avanzar, ¿no? Muy bien. ¿Y qué te mantiene entonces constante cuando ya no tienes ese hype? Pues me agarro lo mismo, el propósito. Simplemente el visualizarme a mí en cosas, esto del manifesting y demás, no es una cosa que he descubierto ahora, porque cuando era pequeño, esto es una anécdota mía, pero cuando era pequeño y mis padres me llevaban a entrenar, yo me imaginaba en mi cabeza que iba en algún momento iba a hacer ese mismo recorrido pero firmando autógrafos o saludando a gente o lo que sea, ¿no? Era mi manifesting del fútbol, de decir... Bueno, ya lo dice Topuria, ¿no? Sueña grande. Claro, y ya luego lo conseguirás, ¿no? Y bueno, creo que se te puede... Esto también se ha prostituido mucho, creo que a mucha gente se le puede ir la cabeza pensando en cosas que todavía no está viviendo y creo que es muy importante rescatar de eso la energía positiva que te puede dar a construir tu cabeza y tu predisposición a acercarte a lo que quieres conseguir. O sea, manifestar te ayuda a eso, pero con control. A ver, la visualización sin acción Exactamente. no te lleva a ningún lado. Exactamente. O sea, si tú estás entrenando duro y aún así vas manifestando, estás acercándote muy mucho a ello. Pero si solo estás manifestando y cuando vas a entrenar, pues no corres o, me refiero, no estás a lo que tienes que estar, pues no va a ocurrir, no va a ocurrir. Y Mira. ahora mismo, pues, lo que me ata con el podcast es eso. Yo manifiesto que voy a hacer un Within Center, manifiesto que voy a poder presentarle a mis amigos de forma sorpresa a gente que sean sus ídolos gracias a que van a venir al podcast, porque eso me llena de emoción y simplemente pensar que eso es posible, digo, Dios, hay que seguir con ello porque como yo qué sé, le ponga a mi madre delante no sé, a cualquiera de sus ídolos o a mis mejores amigos y yo lo recreo en mi cabeza. Vale, les voy a poner aquí, les voy a decir que tenemos otro plan y, o sea, yo todo eso lo recreo en mi cabeza, pero para que ocurra eso, el podcast de la semana que viene tiene que estar. Perfecto. Pues esto me da pie a preguntarte sobre algo que además creo que está empezando como a llegar como una nube negra. Es una ahí a lo lejos. Sí, que es el tema de la frustración, ¿no? Porque al final, cuando tú manifiestas esto y lo visualizas de una forma, pueden pasar varias cosas. Bueno, principalmente dos. Una, que se llegue a cumplir aquello que estás visualizando. Dos, que no llegue a cumplirse o que no llegue a cumplirse en el plazo de tiempo que tú te habías imaginado. Y ahí es donde amenaza la frustración. Entonces, ¿qué claves o cómo trabajas tú esa frustración para que no te invada y se apodere de ti y te bloquee el poder seguir haciendo lo que haces? Vale, creo que es muy complicado, ¿eh? Yo no soy psicólogo y tendrán ellos muchísimas más herramientas para poder explicar lo que a lo mejor yo quiero explicar y espero que se me entienda. Creo que es muy complicado porque depende de muchos factores. Creo que lo emocional depende cómo te encuentres ese día, puedes tener más tolerancia a la frustración que otros, ¿no? Y voy a poner un ejemplo muy, muy simple. Cuando fallas un punto en el pádel de un día que estás un poco más estresado, tienes la cabeza en otras cosas, o simplemente no te sale todo, ¿no? Es más difícil no pegar un grito y callártelo e intentar manejar ese punto de esa frustración. Pero si pongámonos en un estándar de día, un día normal y corriente, pero que pues tienes frustración, trato de intentar ser más inteligente que mi propio cerebro, cosa que es una cosa un poco loca, ¿no? Pero yo sé que depende de cómo tú te hables,
pues te afectan unas cosas u otras, ¿no? Hace poco también escuchaba a un experto en baloncesto coaching que decía que cuando Michael Jordan o Stephen Curry falla un triple, no se dicen, ¡ah, qué malo eres! O ¡qué pena! No dan ningún concepto negativo, siempre se dice, ¡uf, qué bien! Bien intentado, a la siguiente. Y eso, primero, combate la frustración y te hace estar mucho más exponencialmente pegado al acierto que al fallo. Entonces, intento detectarla antes que aparezca la frustración. O sea, cuando en un partido de pádel fallo el punto, en vez de querer gritar, pues se me viene a la cabeza gente como Rafa Nadal, Federer o, bueno, ídolos que tengo yo como referente en cuanto a esto, que la manejan intentando ser más inteligentes que su propio cerebro, o sea apaciguándola. Combates la frustración con pensamiento positivo. Totalmente. Y sé que es muy loco y puede quedar muy hierbas otra vez, pero creo que si lo llevas a cabo de una forma racional, es decir, concienciadamente pienso positivamente en algo, la combates. Porque, y vuelvo a lo mismo, igual en un punto no, pero cuando llevas 1 hora y media jugando y tú sigues dándote mensajes positivos, pues en el largo plazo vuelve a combatir lo positivo a lo negativo. Sí. Podríamos decir también que la frustración está muy relacionada con la expectativa, ¿no? Uh-huh. Entonces, antes hablábamos de la visualización, de esas expectativas, ¿no?, que tienes tú para el podcast. ¿Me podrías poner algún ejemplo de alguna frustración, de alguna expectativa no cumplida hasta el momento con el podcast? 2 muy obvias, que son las visualizaciones y el rendimiento económico que esto te puede dar. Esas son las 2 primeras expectativas que te marcas, o al menos yo me marcaba como proyecto, ¿no? Es decir, pues nada, esto como yo lo he visto ya, que Ibai en 6 meses tiene 1 millón. No, estoy poniendo un ejemplo exagerado, ¿no? Pero al final cuando te vuelves te da tanta motivación un proyecto, pues quieres los resultados cuanto antes. Eso es una cosa que es obvia. Y los 2 primeros resultados que tú piensas cuando estás en redes sociales, pues son números y cifras económicas. Total. De hecho, yo creo que la mejor forma de combatir la expectativa es con la paciencia. ¿Sabes? A veces hay que darle tiempo a las cosas para que maduren y para que vayan cogiendo forma, y marcarse unos plazos respecto a esas expectativas demasiado forzados, precisamente en lugar te motiva mucho al principio, pero si ves que no llegas... Ser flexible. Claro, entonces hay que ser flexible, hay que tener paciencia y sobre todo confiar en el proceso, ¿vale? Un proyecto no se crea de la noche a la mañana, o al menos alguno habrá que sí, pero no es lo normal, y más bien se van cocinando a fuego lento, y lo importante es lo que decíamos, ¿no? Esa constancia y ese encontrar un ritmo constante que te permita mantener una motivación que puedas sostener. Y luego, en el tiempo. No sé si me lo ibas a preguntar o no, pero bueno, ya te di yo la contestación. Me parece algo muy, muy importante poner los pies en el suelo cuando te pasan este tipo de cosas, ¿no? Creo que uno de los ejercicios que más agradezco haber escuchado antes de empezar con esto es que cuando empieces en redes sociales, sobre todo en YouTube y demás, que quieres hacer un podcast, no veas que 50 reproducciones de un vídeo, como me pasaba a mí al principio, son pocas. Llévatelo eso a la vida real, de que estás dando una conferencia para 60 personas. Y claro, cuando lo pensaba, hostia, pues igual delante de 60 personas estar hablando, igual me da hasta vergüenza. Y en YouTube me parecen muy pocas, ¿no? Porque tu comparación está con Ibai, ¿no? Y realmente tu comparación tiene que ser con que estás en un teatro vendiendo entradas y no entra nadie. Y de repente entran 60, luego 300. Y ahora van por 1000, alguno hay incluso hasta de 5000 visualizaciones, con lo cual estoy súper contento porque eso sería llenar teatros. Y claro, cuando dentro de la frustración hago este ejercicio de decir, vale, a ver, Marcos, ¿este podcast ha funcionado bien o mal? A ver, llévatelo a la vida real. O sea, aquí estaría llenando un Teatro Capitol, por ejemplo. Digo, hostia, esto ya es otro rollo. Entonces, cuando bajas un poco, haces ejercicios un poco más racionales, ¿no? De llevarlo de los pies a la tierra, pues eso también te ayuda a tolerar mejor esta frustración.
Totalmente. Y hablemos de la rendición. Porque a veces cuando enfrentas esas dudas, ¿por qué rendirse parece tan tentador? Bueno, porque al final nuestro mayor enemigo somos nosotros mismos y yo creo que cuando llegas a ese punto es porque piensas que ya no te queda nada, ¿no? Que aquel proyecto que tú pensaste realmente estabas equivocado, a nadie le está gustando y todo eso que tú te imaginaste pues no es cierto. Entonces, claro, cuando no tienes dónde agarrarte, lo más fácil es dejarlo, ¿no? Porque también te empiezan a aparecer los pensamientos bueno, pues a veces hay que asumir que te has equivocado y empezar otra cosa o mirar para otro lado. ¿No? Y rendirse genera un alivio Y inmediato. es la paz, eso es con lo que iba a terminar, es la paz definitiva en los problemas de tu día a día. Eh, Vuelvo a lo mismo, en el equilibrio, o sea, sí, en el equilibrio está el éxito y creo que antes de dejarlo hay que esforzarse y ver alternativas. Yo soy una persona que considero que me gusta mucho mirar las soluciones que hay a los problemas antes de dejarlo, pero si esto no llegase a ningún sitio y no me aportase nada que sintiese que lo tuviese que dejar, lo dejaría sin ningún problema. Pero sé que para que llegue a ese punto tienen que pasar muchas cosas de las que sienta que no me aportan. Y esto yo lo he empezado por lo que decía del Ikigai. Aparte de la parte económica, si eso no funciona, aquí hay pasión. Aquí hay cosas que a mí me encanta, que es conocer gente nueva. O sea, hay muchas cosas que engloban como para que esto se caiga. Por eso creo que la parte inicial, antes de rendirte en algo, es encontrar eso, ¿no? El Ikigai. Algo que tenga muchas cosas que aporten, porque son unos cimientos muy gordos. Sostienen muchas cosas. No es muy endeble para que en cuanto falle algo ya te desmotive. Es que hay muchas cosas en ese combo. Está claro que cuando hay un propósito, la palabra rendición tarda más en aparecer, ¿vale? Pero esto te lo digo yo un poco desde un poco la voz de mi propia experiencia, ¿no? Creo que las dudas de rendirte o no, tarde o temprano, aparecen. Entonces, yo uno de los aprendizajes que he sacado, porque al final tú vas acumulando un montón de frustraciones que las has combatido y has salido victorioso, dificultades que también las enfrentas y las sacas para adelante y nunca dejan de llegar esos estímulos negativos, ¿no? Esas dificultades. Entonces, eso poco a poco te va desgastando, ¿vale? Entonces, yo me tardé en aprender esto, pero aprendí que a veces cuando te estás planteando rendirte, lo único que necesitas es descansar y tomar un poquito de distancia y relativizar lo que estás haciendo. Sé que tú no estás todavía en ese punto, No. ni muchísimo menos, porque tú sigues con el hype de la ilusión y además lo tienes muy claro y está ese propósito, pero si te llegase a pasar por la cabeza el planteamiento de rendirte, yo probaría primero a descansar un poquito. Si tienes que posponer, en lugar de publicar todas las semanas un capítulo, publicar uno ese mes y tomarte ahí un break y descansar y airearte y dejar que nuevas ideas te vengan a la cabeza y quitarte un poquito la presión, hazlo. Y sobre todo, si en algún momento, que lo has mencionado también, pensases, oye, bueno, voy a replantearme si realmente esto sigue teniendo sentido en mi vida. Permítete plantearte si seguir o no, pero toma una decisión meditada y con conciencia, porque el problema de rendirse
es, a largo plazo, es arrepentirte pensando que pudiste hacer algo más en lugar de rendirte y no recibir esa recompensa inmediata de, bueno, mira, hasta aquí hemos llegado, me bajo del barco, las excusas que te puedes poner son miles. Entonces, yo te animo a que sigas a tope con el proyecto porque además creo que tienes madera para ello. Sí, no, vamos, aquí vamos a estar a la puerta del cañón, pero mira, me viene muy bien para hacer un momentito de suscribiros y darle like, que eso es lo que me va a apoyar a no rendirme. Que además es una cosa que nunca digo, macho, y es verdad que veo las estadísticas y creo que el 90% de la gente que ve el podcast no está suscrito, así que bueno, que lo sepa, que la gente, hay mucha gente que no lo sabe, que eso es lo que más apoya al canal y me hace continuar. Totalmente. Suscribiros, chicos, por favor. Vale, vamos a pasar al ámbito de las personas que te apoyan y que te... Buah, aquí esto va para otro podcast, ¿eh? Aquí lo que quieras, tira. Pues eso, al final tú esto lo estás haciendo por ti, tú eres tu propia fuente de motivación, pero has mencionado antes que a ti te pone, ¿no? el visualizar cómo a través de tu proyecto del podcast puedes ayudar a otras personas y además has sido muy concreto hablando de tus amigos o tu familia, ¿no? Cómo esto les puede enriquecer a ellos. ¿Cómo has notado tú el apoyo de los tuyos a la hora de arrancar este proyecto? Esto es muy interesante, sí. A mí, a ver cómo lo explico. Creo que al principio hay muchísima gente, como he dicho antes, con fuegos artificiales, porque a todo el mundo le apasiona cuando un amigo va a hacer algo así extraordinario, que es un poco diferente, ¿no? O lo de venirse a Dubái. Y luego al final me he dado cuenta que sin ninguna maldad, ninguna mala intención, pues van como, no desapareciendo, pero van apareciendo esos ánimos o esas medallitas que al principio es todos los días, ¿no? Porque es la novedad, pues más paulatinamente. Y eso me ha dado cuenta, o sea, me ha hecho aprender que todo el mundo tenemos nuestra movida. Todos mis amigos tienen sus propios proyectos. Yo no soy el ombligo del mundo. Entonces, cuando empiezas un proyecto que hay muchos fuegos artificiales, te piensas, lo que comentaba al principio, que así va a ser todo el tiempo. Y luego es evidente que no. Tu proyecto es tuyo. Y en la soledad y en el silencio y en el compromiso es donde continúas ese proyecto. Y luego, pues, tus amigos y tu familia te van dando empujoncitos cuando a veces te estancas o un qué tal vas también te ayuda, pero la realidad es que cuando tú estás haciendo una movida tuya, es tuya. Y aquellos que tienen la suerte de compartirla con amigos, porque sean un proyecto en conjunto o porque tengan gente que les apoya increíblemente todos los días, pues mira, son unos afortunados, ¿no? Pero creo que lo normal, que considero que tengo unos amigos que te cagas y una familia también que se preocupan muchísimo, lo normal es que vayan apareciendo de poco a poco. Y antes todo el mundo me decía, me estoy viendo tu podcast, ahora me estoy viendo tu podcast. Pues eso lo siguen haciendo, pero ya no me lo dicen. Entonces muchas veces te piensas como que ya no están ahí o aparecen de vez en cuando. ¿Qué pasa? Que cuando tú estás en tu movida y estás en tu proyecto, te da igual. Pero en los momentos de bajón, esos que te digo, de ahora la frustración, ahora estoy lejos, ahora no encuentro gente, ahora no sé qué, joder, y este ya no me escribe tanto, y este tampoco. Y muchas veces tienes que hacer ese ejercicio de reflexivo de decir, no, te escriben lo mismo, lo que pasa que antes tú estabas aquí con la emoción y tal y no te dabas cuenta, y la realidad es esta, es que estás tú solo y no puedes ponerle la presión a la gente de que como no te apoyan, tú estás cayendo. No. Entonces, asumir la responsabilidad de los bajones y ellos, pues, tienen el total derecho de animarte cuando puedan, que ellos también tienen sus movidas. Y una cosa que tú y yo hemos comentado fuera de cámaras es que tú tampoco te puedes olvidar de sus movidas. Porque sí, la novedad de hoy eres tú, pero a lo largo del tiempo ellos le van pasando cosas. Entonces también tienes que estar presente tú también. Y creo que eso es súper importante por lo que decía al principio del podcast, que el que yo mejore o ascienda o tenga mi desarrollo personal tiene mucho que ver con que ellos también lo tengan. Y como es algo que es mutuo, pues ambos tiene que ser bidireccional. Sí, hay que... Igual que tú agradeces el apoyo
que te dan, no olvidarte de apoyarles a ellos también en sus proyectos y en sus vidas en general, ¿no? Sí, sobre todo porque para mí, como te he dicho antes, una de mis mayores ilusiones sería de aquí a un tiempo, esperemos que antes que tarde, llenar un Wizzing haciendo un podcast. Y eso suena como muy épico, pero para un amigo que se está sacando su oposición, sacarse la oposición, eso es súper épico también. O sea, no porque esto te pueda dar fama, dinero, lo que sea, tenga que sonar y ser más importante, porque tu proyecto mole más. Es que una oposición o simplemente sacarse una asignatura con la que llevaba 6 años atascado, es que eso es un logro increíble y hay que darle la misma importancia, creo yo. ¿Y cómo haces, por ejemplo, para apoyar a los tuyos? ¿Que tienes algún truco? Tengo varios, sí. Y le menciono otra vez, Víctor Cooper me ha enseñado mucho. Creo que haciendo cosas simples se hacen cosas extraordinarias. Y yo soy una persona muy olvidadiza, muy olvidadiza. Soy muy detallista, pero muy olvidadizo. Y lo que hago es suplir mis errores porque como lo que quiero es... O sea, vamos a ver. Cuando alguien de forma totalmente espontánea te manda un mensaje dándote un mensaje de apoyo o acordándose de algo que para ti era importante, cuando nadie lo ha hecho y sin razón de por qué, se te hincha el alma de decir, hostia, te sientes querido, ¿no? Porque somos seres emocionales y esto te hace sentirte importante. Pues como yo sé que esa sensación a mí me encanta recibirla y sé que es increíble cuando la recibes, pues como mi gente para mí es lo más importante, quiero que la reciban. Entonces lo que hago, que como soy muy olvidadizo, en cuanto me entero de que hay algo importante para ellos, me lo apunto en el calendario. O sea, es una cosa que así no me falla. Bendito Google Calendar, ¿verdad? Total, sí. Además tú me diste un consejo hace tiempo, no sé si te acordarás, que no me cogiera una agenda de escribir a mano porque eso me iba a destrozar la vida. Porque al final no sabes dónde lo apuntaste, que eso, claro, te olvidas de lo que querías recordar. Y al final lo que hago es eso, pues hace poco me ha pasado. Uno de mis mejores amigos tenía un examen súper importante de la oposición y mira que hemos hablado durante 3 años sobre ese examen y seguía sin acordarme de la fecha porque no me lo había apuntado. Y así en comitillas pues estaba esperando que en alguna de las conversaciones se repitiera el día y para mí fue una celebración porque yo así a escondidas me lo volví a apuntar y ese día no se me olvidó. Y creo que eso, o sea, el hacer tus... O sea, es que es una responsabilidad, macho. Yo creo que forjar buenas relaciones de amistad o incluso de pareja tiene que ver con la responsabilidad de darles lo que a ti también te mola que te den. ¿Me podrías o te acuerdas de el último mensaje o apoyo que hayas recibido de alguna persona de tu círculo cercano que te ha dado ese plus? Pues mira, voy a destacar uno de mi madre, porque sé que le hace mucha ilusión siempre que la mencione y ahora lo estará viendo y se estará riendo. Y porque seguro que a ti también te dio en el clavo, que las madres nos conocen muy bien. Te voy a decir una cosa, mi madre es la típica madre que nos pasará a muchos, que a mí me sigue en redes sociales y lanza comentarios en redes sociales súper profundos y demás, y vamos, se nota que es mi madre. Sí. Y dentro de esos comentarios así que muchas veces hace poco, no sé si lo comentó por Instagram, por YouTube o me lo mandó al WhatsApp, no recuerdo muy bien, pero me dijo, te estás convirtiendo en alguien extraordinario, que me emociona recordarlo. Y me sonó algo totalmente fuera de la caja, ¿sabes? Dentro de cómo mola esto o me he visto tu podcast y tal... Porque va muy alineado con lo que te he dicho al principio, convertirme en un referente para alguien. Y creo que para eso tienes que ser extraordinario en algo, ¿no? Te tienen que pasar cosas y tener ese aprendizaje. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que la diferencia entre ordinario y extraordinario es precisamente ese pequeño extra. Totalmente, sí. Y bueno, luego de amistades, muchos. Es que, de verdad, es que soy muy afortunado. O sea, es que tengo, de verdad, muy buena gente. Es que recibo muchos mensajes, sobre todo de los míos, de forma espontánea y de críticas. Voy a mencionar a Garry, que antes de ayer me dijo, aquí le daría una vuelta a esto. A mí eso me mola, porque me mola que... ya no lo típico de que me baje los pies a la tierra ni nada de esto, sino que, tío, lo estás viendo... y te estás molestando en intentar hacerme mejor. O sea, me estás dando una crítica constructiva, que no es simplemente un comentario para que veas que yo soy de esos amigos de los que te puedes fiar. No. Es que eso implica
que hay una atención puesta y hay un cariño. Y eso me hace sentir especial. Claro. Me hace sentir que me estás apoyando, me hace sentir que me estás prestando atención. No simplemente, me lo he visto, vale, vale, gracias. Que también, o sea, no quiero que ahora suene eso como que no lo valoro, pero eso sí, me haces destacar dos, pues te digo esos dos. Buenísimo. De hecho, voy a aprovechar para mandar un saludo a Garry, bueno, que es uno de los partícipes de que hoy estés tú aquí en Dubái. Sí. Un gran culpable. Total. Así que un abrazo, Garry, estés donde estés. Y ya que estamos hablando de tu gente, ¿alguna vez has sentido que por lanzarte a un proyecto has dejado de lado a tu gente? ¿Has tenido que elegir entre dedicar el tiempo a los tuyos o dedicar el tiempo a tu proyecto? Te diría que no. Porque si me baso en lo del podcast, como te digo, a pesar de que yo me meto mucho en mi película y voy a 1000 pero sin llegar a unos... Sé que estoy bastante presente con mi gente en cuanto a lo del podcast, eso no se me ha ido la vida. Pero, por ejemplo, sí que te tengo que decir que por la experiencia de venir a Dubái y la propuesta profesional que se me ofrece aquí, estoy dejando mucho de lado a mi gente y me hace recordar a Andrea en este caso que en un momento de la despedida, cuando celebré la despedida, estaba todo el mundo normal y tranquilo. Y ya cuando me fui a despedir, pues se puso a llorar y le dije, pero bueno, ¿cómo te pones ahora? Y ella misma me manifestó, no, Marcos, es que eres una persona muy importante en nuestro grupo. Se me cayó el alma. Se me cayó el alma porque, claro, en ese momento te das cuenta que a pesar de que yo sigo teniendo un contacto con ellos prácticamente a diario, podría decir, pues no estás, ¿sabes? Y yo sé que para ellos, afortunadamente, y así me hacen sentir, soy una referencia para ellos, y cuando siento esa responsabilidad con mi gente, me gusta estar cerca. Ya no tanto por mí, fíjate. Al final, esto que me está pasando aquí es guay, ¿sabes? Esto es la novedad, volvemos a lo mismo. Pero ellos pues tienen sus problemas, tienen sus preocupaciones y claro, mola mucho ser imprescindible para los tuyos, pero cuando tienes que emprender tu camino, tienes que tomar también la decisión de saber que ellos no van a estar sufriendo porque tú te vayas, pero van a estar un poquito peor. Y a mí eso me hace sentir un poquito peor también, ¿sabes? ¿Y qué es lo que haces, por ejemplo, cuando te estás sintiendo así un poquito más desconectado para reconectar con ellos y para evitar esa distancia? Bueno, pues trato de siempre irme a la parte emocional, que creo que eso es lo que engancha y lo que nos hace más sanos. Lo primero de todo es que trato de que en cuanto veo que para ellos me necesitan un poco más, sí que hacer una videollamada, que eso nos hace estar más cercanos que por WhatsApp, pero luego pues trato de tener detalles con ellos simples pero extraordinarios. Pues les hago llegar algo a casa, me hace muy feliz simplemente que mis padres estén pendientes de algún amigo mío que sé que lo está pasando mal, porque son parte de mí, ¿no? Y es... tener como esas herramientas, ¿no? Además, me lo paso muy bien con eso. Me lo paso muy bien pensando en cómo puedo ayudar a mi gente. No me supone un esfuerzo. Pero al final sé que tiene limitaciones. Al final sé que lo que ellos necesitan es tocarme en carne y hueso o tenerme enfrente con un café y demás. Pero, bueno, pues la situación es la que tenemos y tratamos de solventarla como es sea curioso posible. Porque... Si te escuchas, todo el rato estás pensando en cómo se sienten ellos. Mi pregunta iba más dirigida a cómo haces para reconectarte tú y no sentirte lejos de ellos. No Pues, para que ellos no te sientan lejos a ti. Vale. Que es distinto. Ya, es que esto me cuesta un poco. Yo la verdad que siempre pienso más en los demás y disfruto con ello. Pero bueno, pues me hice un colchón emocional antes de venir. Como ya esto me lo sabía y lo podía prever, les hice que me escribieran en una agenda un mensaje en el que me apoyo cuando tengo días malos y les siento ahí porque es de su puño y letra. No lo quería por WhatsApp, lo quería a mano. Qué bueno. Tengo fotos de ellos.
Y luego tengo en mi galería tengo un archivo, un álbum de favoritos con los mejores momentos que tengo con ellos y lloro muchas veces poniéndomelo, a veces me estoy clavando ahí con puñales, pero me llena de todo porque normalmente son momentos buenos y me traslada al momento. Además me suelo poner los AirPods porque en los vídeos se escucha todo como estando ahí en el momento. Y así lo hago. De hecho, O sea, te recargas con los recuerdos, con los tuyos. hombre, 100%. No hay otra cosa. O sea, yo, no lo concibo de otra forma. Al final es que ellos son los que... Es lo que te digo, es mi gasolina. Para cualquier cosa en la vida. Buenísimo. Pues tanto para ellos como para el resto de la audiencia, ahora te quiero pedir para finalizar que nos des ese speech que le pides tú siempre a tus invitados, ¿no? Bajo el concepto del podcast que es haz que pase. ¿Cómo invitarías a la audiencia a que aborden cualquier proyecto que hayan tenido ahí como idea y que parece que nunca encuentran el valor para ponerse manos a la obra? Y lo hago mirando a cámara y todo, ¿no? Como Por hago favor, con... toda tuya. Esto no lo La no cámara lo 1. Bueno, voy a resumir un poco la conversación que hemos tenido. Creo que si te adentras en cualquier proyecto, es importantísimo que tengas muy en cuenta todos los factores que debes reunir para que a largo plazo sea sostenible, ¿no? Que es algo que te dé pasión, que puedas sacar un rendimiento económico de ello y que puedas ayudar a los demás. Creo que esas son muy buenas 3 bases para que a largo plazo puedas sostenerlo en el tiempo. Y eso digamos que es el vehículo y probablemente el fin o la meta, pero lo que te da la gasolina para continuar pues es estar rodeado de gente y hacer tu propio desarrollo personal, que es lo que de forma como un combustible te empuja en el camino de la dirección correcta. Así que no lo pienses más y ya sabes, haz que pase. Buenísimo. Pues nada más, hasta aquí hemos llegado. Ha sido, la verdad, interesante el convertirme de forma momentánea en el host de tu podcast. Espero que, pues eso, que tú también lo hayas disfrutado. Sí, no, ha sido brutal. No lo tenía pensado así, no pensaba yo que íbamos a ir por la rama tan emocional. Al final para mí... sobre todo lo que quiero que la gente se lleve a sus casas y en el futuro es que esto es una conversación entre un empresario para mí de éxito ya prolongado en el tiempo, de hace mucho tiempo. ¿Hace cuánto ya vas emprendiendo? Pues el año que viene hace 10 años ya. Ni más ni menos. Y alguien que está empezando en el camino, ¿no? Y los pros y los contras, pero bueno, se han llevado esa chispita emocional también que si les puedo aportar. Yo creo que sí, es muy importante cuando escuchas a alguien pues, ver un poquito más allá, ¿no? de quién es. Y un poco mis preguntas iban también dirigidas a sacarte ahí esa emocionalidad que yo sé que tienes, pero que quizá en cámara pues no muestras y que es difícil también mostrar cuando eres tú el que hace las preguntas. Muy bien. Pues Así nada, que nada más. Aprovecho también para pediros que os suscribáis, que dejéis un comentario, que apoyéis el proyecto de Haz que Pase de mi gran amigo Marcos, porque aunque a él le da cosa hacerse autobombo, es muy importante vuestro apoyo y esas suscripciones siempre ayudan. Muy bien, primo. Ale.